la actual coordinadora de proyectos académicos para la seccional de Antioquia de ASECUEP. Quiero en primer lugar darles la bienvenida y agradecer a nuestros ponentes por haber aceptado la invitación a esta charla y también agradecer a todos nuestros asistentes. Les pido que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas y que las dudas o preguntas que tengan las vayan poniendo en el chat para que al final nuestros conferencistas puedan responderlas. Entonces, a continuación los dejo con Mónica Rivera, quien es la actual Coordinadora Nacional de Actividades Sociales y Voluntariado y quien será la moderadora en esta charla. Entonces, Mónica, adelante. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy la charla titulada Fisiopatología del asma y uso adecuado de inhaladores estará dividida en dos temas importantes. El primer tema va a estar a cargo del doctor José William Pulido y el segundo tema, que tendremos aproximadamente a las 2 de la tarde, estará a cargo del químico farmacéutico Rubén Darío Palacio. Bueno, entonces para empezar vamos a recibir a nuestro primer conferencista invitado, el doctor José William Pulido, médico de la Universidad Nacional, internista de la Universidad Javeriana, neumólogo de la Universidad de La Sabana y especialista del sueño de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes. Me parece muy importante poder hacer este tipo de interacciones para poder aumentar el conocimiento en la medida de lo que sea posible. La idea es que vamos a hacer la presentación. Todas las dudas que vayan teniendo, por favor, las vamos a ir dejando en el chat y al final entonces las vamos a resolver. Voy a compartir la pantalla y me avisen si hay alguna dificultad. Bueno, muy bien. Entonces hoy nos vamos a encargar de abordar dos temas en una sola presentación, que es algo de hallazgos de fisiopatología en el asma y hallazgos clínicos en este tipo de patologías. Para todos, en el ejercicio médico, pues es muy fácil determinar de acuerdo al rango de edad qué tipo de patología puede estar presentando cada persona. Entonces, cuando nos presentan en la consulta un niño pequeño que tiene síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, sibilancias, es muy fácil pensar o enfocarnos en que puede ser un paciente con asma. Si es un paciente de este tipo de edad que ha sido fumador, que tiene obviamente mucho más de 40, 50 años y que tiene tos, dificultad respiratoria y sibilancias, muy posiblemente no pensemos en asma como primera opción, sino en pacientes que tienen un EPOC. Pero hay una zona gris intermedia en donde ni es muy joven ni es muy viejito, sí fumó pero mucho, tiene riesgos pero no tantos, en donde pues obviamente el ejercicio clínico es un poco más complejo. Bueno, antes de comenzar, como todos, en algún momento vamos a estar en relación con los pacientes y vamos a ver formulaciones al respecto de patologías respiratorias. Quisiera que recordáramos un poquito cómo es la escala de disnea que utilizamos en neumología. La escala de neumología es la MMRC, es del Medical Research Council, la escala modificada, por eso son dos M's, y es diferente a la escala que se usa en cardiología, que es la escala de la NIHAM. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para que podamos hablar entre todos el mismo idioma. En la escala de la MMRC hay 4 opciones. Pues opción número 1 es cuando el paciente nos dice que tiene dificultad respiratoria únicamente cuando está tomando un plano inclinado. Puede ser una montaña, pueden ser unas escaleras, entonces, pero si hace cualquier ejercicio físico en un ambiente plano, no hay problema. Entonces, cuando se queja solamente de dificultad respiratoria en ascenso, vamos a decir que es una escala de disnea 1.
Cuando el paciente dice que en plano no es capaz de llevarle el paso a una persona de su misma edad y tiene dificultad respiratoria caminando, vamos a decir que tiene una disnea grado 2. Pero si es en plano, caminando, y la disnea aparece desde 100 metros, o sea, menos cuadra, nuestro paciente tiene disnea grado 3. Y la gran diferencia con la escala de la NIJA es la disnea grado 4. En la NIJA, el grado 4 es en reposo. En nosotros, en la parte de neumología, la disnea grado 4 es la que se presenta en áreas de autocuidado, como bañarse o como vestirse. Pero es muy frecuente que veamos pacientes muy enfermos que están sentados sin dificultad respiratoria, pero el solo hecho de elevar los brazos hace que tengan dificultad respiratoria ahí mismo. O si se van a agachar, a amarrarse los zapatos, a ponerse las medias, aparece la dificultad respiratoria también. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque muchas veces dicen, no, pero si está quitico y no tiene dificultad respiratoria. Ese paciente, si lo ponemos a hacer algo, va a tenerla y es una disnea grado 4. Bueno, desde hace mucho tiempo se ha tenido o hemos podido ver que hay un miedo a llamar las cosas por su nombre. Entonces, sobre todo en los pueblos, en el cuidado médico primario, el médico no le quiere decir a la familia que su niño es asmático. Entonces le dice, no, es que su chico es alérgico de vías respiratorias, es un niño hiperreactivo, es un niño que tiene pechuguera desde chiquito, es un niño que tiene apretadito el pecho, ¿cierto? Todas esas cosas son sinónimos de un paciente que tiene asma. El gran problema de no decirle a la familia o al paciente que tiene asma es que no vamos a poderle dar un tratamiento formal para asma. Entonces vamos a ir siempre como por las curvas, y este paciente va a estar maltratado y expuesto obviamente a desenlaces terribles. Entonces es muy importante que el médico le diga al paciente qué tiene y asimismo que el paciente pueda referir después, cuando se le interrogue, qué patología tiene, asma, ¿cierto? Entonces, esa es una campaña en la que estamos trabajando fuerte en el día a día. Quisiera de pronto mostrarles cuál es el tratamiento más frecuente en el primer nivel de atención a nivel mundial para los pacientes con asma. No es la combinación de esteroides inhalados con beta-2 agonistas de larga acción, no es la combinación de beta-2 de larga acción y anticolinérgicos de larga acción, no es el uso de antileucotrienos, es el uso de salbutamol, beta-2 de corta acción. Esto es un desastre. Esto no es solamente lo que se ve en Colombia, sino lo que les digo a nivel mundial. El paciente, cuando uno le presenta las dos moléculas, salbutamol y por decir algo, beclometasona, que son los tratamientos del Plan Básico de Salud en Colombia, ¿cuál de los dos inhaladores es el bueno? La gente siempre va a mostrar salbutamol. Es una cosa importante. Nadie les ha explicado qué hace el salbutamol y qué hace el esteroide y qué importancia tiene el esteroide en este tipo de patología. Entonces es muy importante que siempre que podamos tener contacto con los pacientes, no solamente verificar la dosis, la técnica, las cosas, sino buscar y ahondar un poquitico más qué sabe el paciente y qué importancia tiene este medicamento en su tratamiento del día a día. Quiero mostrarles, para poder abordar la parte clínica del paciente con asma, un caso clínico que es muy ilustrativo. Entonces vamos a mirar el caso de Juanita. Es una niña de 22 años que estudia publicidad, sexto semestre. De pronto es en la San Marino, como Betty la Fea. Desde los 3 años de edad, esta paciente dice que tiene episodios de bronquitis, los cuales han sido múltiples, y por esto era llevada casi cada 2 meses a urgencias. Obviamente, pues eso hace casi 19 años. Allí le nebulizaban y le ponían unas inyecciones terribles en las venas. Súbitamente, dice ella, cuando le llegó la menstruación a los 11 años,
y después de que le dieron de tomar sangre de armadillo, los problemas asmáticos o del pecho desaparecieron. Hace 6 meses, ya cuando tenía 22 años, después de una supergripa, reapareció la tos, las sibilancias a distancia y la dificultad respiratoria con solo el llevar el morral para la universidad. Le recomendaron salbutamol inhalado, el cual empezó a usarlo, pero ella nota mejoría, pero no le dura mucho tiempo la mejoría. Entonces, por eso es que viene a consulta de neumología a ver qué podemos hacer. De antecedentes importantes, es una niña con rinitis, tuvo una cirugía de mamoplastia que no es relevante, no es fumadora, los papás lo hacían en la casa, alérgica a la metoclopramida y familiares la abuelita era asmática. En la revisión por sistema se queja de prurito nasal y ocular, lo que nos dice que la rinitis ya no está bien controlada, en especial en las noches. Tiene un gato que ama con locura y duerme en la habitación con ella. Y esta puede ser la explicación, que esto se empeora en las noches. Y además despierta apretadita unas 4 veces por semana y necesita usar salbutamol. Que aparentemente este individuo acá pudiese estar empeorando la rinitis, la conjuntivitis alérgica y posiblemente algo de asma que tenga también acá. En el examen físico encontramos que estaba en un buen estado general, alerta, sin dificultad respiratoria, tenía episodios de tos seca, signos vitales normales, un índice de masa corporal de 30, es una paciente que está repuestica, tiene doble pliegue palpebral como todos los pacientes asmáticos, con atopia. Los ruidos cardíacos eran normales y los ruidos respiratorios estaban disminuidos en forma generalizada. Le dolía un poquito el epigastrio cuando se le palpaba y el resto del examen físico era completamente normal. Con esto entonces se hizo un diagnóstico de asma, de rinoconjuntivitis alérgica, se interrogó apnea de sueño porque esta niña estaba refiriendo despertares súbitos en las noches y tenía además obesidad. Entonces es muy importante tener como todas las consideraciones para poder tener un enfoque y un tratamiento adecuado para esta paciente. Se le hicieron exámenes, se encontró que tenía aumento de los eosinófilos en sangre, que tenía inmunoglobulina E elevada. Siempre que un enfoque con dificultad respiratoria debe mirar su función cardíaca, el electrocardiograma era normal, o sea que se descartaban problemas de corazón. Se hizo radiografía de tórax, que era normal, y la espirometría confirmaba una alteración obstructiva en los bronquios que mejoraba significativamente con el uso de salbutamol inhalado. Entonces, esto nos confirma que el cuadro clínico primario de esta paciente es a nivel bronquial, recurrente, crónico desde la infancia y que mejora significativamente cuando le ponemos un beta-2 de Cortaxin. Entonces, con esto, como les digo, se confirma la presencia de asma bronquial. Se hizo una subdivisión que era TH2 alto, que ya les voy a explicar más adelante a qué se refiere. Es alérgica, eosinofílica también, alérgica porque teníamos evidencia de alergia al gato y una inmunoglobulina de alta, y eosinofílica porque tenía también los niveles de eosinófilos altos en sangre. No estaba controlada y como desastre además es un asma potencialmente fatal. No sé qué tan frecuentemente han escuchado este término de potencialmente fatal, pero hay que mentalmente saber que los pacientes asmáticos se dividen en los asmáticos convencionales y los asmáticos que se me pueden morir en cualquier momento. Entonces es muy importante identificar ese grupo de pacientes para tenerlos mucho mejor tratados y mucho mejor controlados, porque esos pacientes, si no nos ponemos pilas, se nos pueden morir en un 2x3. ¿Cómo se clasifica el asma actualmente? Entonces, antes a uno le decían asma y como que era todo un solo costal. Ahora sabemos que el asma se diferencia en dos grupos grandes: respuesta TH2 alta y respuesta no TH2 alta. O también se puede decir TH2 baja. Bueno, la TH2 alta además se subdivide en asma alérgica, asma eosinofílica
y un asma mixta. Entonces, dependiendo de los parámetros característicos que le podemos encontrar a nuestro paciente. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque toda la respuesta TH2 es la que es muy buena respuesta a en la terapia con esteroides y con módulos. Bien, es muy poco respondedora a la terapia con esteroides y se necesitan unas alternativas para el manejo. ¿Cómo sé yo si mi paciente es TH1 o es TH2? Entonces, ambos tienen síntomas, ambos tienen tos, ambos tienen dificultad respiratoria, ambos tienen sibilancias, ambos tienen la famosa hiperreactividad de las vías aéreas, y es que si uno les pone un estímulo, por ejemplo, con metacolina, un bronquio normal se cierra ahí mismo, eso lo evidencian ellos muy fácilmente, y están presentes crisis y crisis y crisis. Cuando miramos el sustrato de moléculas implicadas en la inflamación de estos pacientes, encontramos que en la respuesta TH1 el principal mediador es la interleuquina 17 y predominan las células de los neutrófilos, mientras que el grupo TH2 predomina la inmunoglobulina E y todos estos mediadores, interleuquina 4, 13 y 5, que son estimuladores de el crecimiento y diferenciación de los eosinófilos. Entonces es muy importante que tengamos en mente que la respuesta TH2 es más de tipo alérgico y por eosinófilos y la respuesta TH1 es más mediada por neutrófilos. Aquí hay que mirar que las características clínicas de TH1 usualmente es en personas gordas, en personas sometidas a tabaco a dosis medianas o altas, mientras que los pacientes con TH son a pacientes alérgicos de inicio precoz, es el caso típico de un niño chiquito que es alérgico a todo, o personas que tienen inicio tardío, y esto se puede ver en personas adultas. Eran sanos toda su infancia, adolescencia, y de pronto a los 50 años les da una gripe, todo el problema. A esos pacientes que empiezan en la adultez, les decimos pacientes de asma de inicio, y siempre son característicos de respuesta TH2. Los biomarcadores que podemos pedir en sangre para poder saber si una persona es TH1 o TH2, en los TH1 todavía no los han podido descifrar muy bien. Obviamente, neutrófilos todos tenemos en exceso y es la célula predominante de los leucocitos y no hay forma de medir fácilmente en el laboratorio en la práctica clínica diaria interleuquina 17. Pero hay unos marcadores muy fáciles de conseguir en sangre y en el óxido, en el gas exhalado de la respiración, que nos pueden decir el nivel de eosinófilos cómo está, el nivel de hemoglobina cómo está, o la fracción exhalada de óxido nítrico, que nos puede decir qué tan inflamado están los bronquios, simplemente con la detección de ese gas que se está liberando en la respiración en el día a día. Entonces es muy sencillo saber mi paciente si es TH1, TH2, y con este perfil voy a saber si mi paciente va a responder de una forma adecuada a una terapia convencional cuyo eje primario son los esteroides. Aquí es un esquema de cómo es todo el mecanismo inflamatorio dentro de un paciente asmático. Este es el epitelio de la vía aérea, de los bronquios. Aquí tenemos los alérgenos que están atacando a este epitelio. Aquí las células dendríticas que son capaces de reconocer los antígenos de aquí y presentarlas a las células nativas linfoides del epitelio bronquial. Y al generar estimulación de estas células nativas, vamos a facilitar toda una respuesta TH2 alta, en donde, como les decía, vamos a tener la producción de interleuquina 5 y 13, que son, y 4, que son las que estimulan toda la activación de los eosinófilos. Vamos también a estimular el crecimiento y diferenciación de las células B y los plasmocitos que van a liberar inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a hacer que se degranulen
los basófilos y los mastocitos, generando toda una respuesta inflamatoria y de broncoespasmo. Y finalmente, pues todo esto va a actuar sobre el músculo liso. En cambio, por el otro lado, la acción, los microbios, algunos agentes glicolípidos van a dañar el epitelio bronquial, van a estimular la interleuquina 17 y se van a generar entonces la activación de los neutrófilos que van a atacar el epitelio bronquial y van a generar también la respuesta inflamatoria. Pero los mecanismos de control de medicamentos de este grupo son muy diferentes a los que vamos a aplicar en este otro grupo de pacientes. ¿Cómo vamos a saber si un paciente está bien controlado o no? De pronto esto es mucho más de la vida real, de algo que ustedes van a poder hacer seguimiento cuando estén en la práctica clínica, y es cómo sé yo si el medicamento que le están dando está generando un efecto adecuado o no en el paciente con asma, con un cuestionario que se llama el ACT, el Asthma Control Test, que aquí abajo se los coloco el link, en donde uno puede acceder a una página y puede hacer el test de forma online. En ese test son 5 preguntas, todas son pensadas en el último mes y le dicen simplemente a la persona, en las últimas 4 semanas, ta, 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 y la persona escoge la opción. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. En este caso, en las últimas 4 semanas, el asma le ha impedido hacer todo lo que quería en su trabajo, en su escuela o en la casa. Entonces la persona, si está terrible, pues dirá que siempre le ha impedido hacer sus cosas. Otros dirán algunas veces, otros dirán no, nunca. Apenas uno selecciona la opción de acá, se activa la pregunta 2, después de que la escoja se activa la 3 y así sucesivamente. Cuando tengo las 5 preguntas ya respondidas, entonces voy a mirar el resultado y el resultado me va a salir entre una posibilidad entre 0 y 25. Si la respuesta cae entre 0 y 15, mi paciente está mal controlado. Entre 15 y 20 está parcialmente controlado y entre 20 y 25 está bien controlado. Para un ejemplo, no es el de la paciente que estamos analizando, dio 23, entonces me dice en verde cuánto fue y obviamente el paciente estaría bien controlado. Entonces, aplicar ese cuestionario es supremamente fácil, menos de 5 minutos. Y vamos a ver un resultado objetivo de cómo está ahorita en el último mes y cómo voy a poderlo comparar con las terapias que vaya instaurando en el tiempo. Es importante que para aplicar este cuestionario el paciente haya estado libre de una crisis en el último mes, porque por el solo hecho de la crisis, un paciente que venía muy bien, estando en crisis, puede estar muy mal. Sale de la crisis y vuelve a estar bien. Entonces siempre se recomienda que el test no se aplique si el paciente estaba en crisis en el último mes. Para recordarles, esto es importantísimo, lo del potencialmente fatal. Esto lo hemos visto como grupo en el Pharma, como la interacción del químico farmacéutico con el clínico es muy importante, porque hay cosas que muchas veces de pronto a uno se le pasan por A, por B, por C razón, y el químico en su valoración del paciente encuentra datos muy importantes. Entonces, no sería nada despreciable poder ver una retroalimentación del químico farmacéutico en donde nos diga, doctor, tenga cuidado porque su paciente no tiene esteroide inhalado o lo tiene formulado pero no se lo está poniendo. Ese paciente que no está usando esteroide inhalado o porque yo como médico no lo formulo o porque mi paciente lo tiene pero no lo usa, ese paciente se nos puede morir en cualquier momento. Esos pacientes hacen crisis absurdamente rápidas. Están bien y un momento a otro están mal. Entonces hay que estar pilas. Otra de las variables que se ha visto que puede generar un asma potencialmente fatal son pacientes que abusan del betados de corta acción, del salbutamol, y se gastan más de un cáncer de 200 dosis al mes. Se supone que un paciente que está en tratamiento debe tener un salbutamol disponible a necesidad, pero es eventual la necesidad. Pero hay personas que
disparan y disparan y disparan y disparan salbutamol, parece que estuvieran en las marchas. Y resulta que si están gastando más de un canister por mes, ese paciente se nos puede morir por sobredosis de beta-2 de acción corta. Otro ítem que define pacientes con asma fatal es el paciente que alguna vez estuvo en cuidados intensivos por crisis asmática y ese riesgo no se quita nunca. Ese paciente toda la vida debe ser considerado un paciente de alto riesgo. Si ya entra una vez a cuidado intensivo, nada nos dice que no pueda volver a entrar una segunda vez. Entonces, ese paciente tiene que estar muy bien tratado, muy bien manejado, muy bien seguido, para que no vayamos a cometer ningún error que lo vaya a poner en riesgo. Y también se ha visto que los que han tenido más de una crisis severa en el último año, que los han hospitalizar o a ir a urgencias, que nadie le gusta ir a urgencias, menos ahorita en época de COVID. Si yo estoy tan mal que tengo que ir a pedir ayuda a urgencias, ese paciente, si no nos ponemos pilas, se nos puede morir en una nueva crisis más adelante. Entonces, pilas con eso. Este es un esquema de cómo es el tratamiento actual del asma de acuerdo a las guías GINA, que son las guías más famosas a nivel mundial de enfoque y manejo de asma, en donde nos muestra que el tratamiento es por etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Y lo que define cada etapa es inicialmente qué tanta dosis de esteroide inhalado necesita. Entonces, estos pacientes, una dosis a necesidad de baja dosis de esteroide. En la etapa 3, continuo a bajas dosis el esteroide. En la etapa 4, continuo a dosis medias. Y en la etapa 5, continuo a dosis altas. En la etapa 4 se admite también desde la etapa 3, etapa 4 o etapa 5, las combinaciones de otros agentes, además de la combinación del esteroide con el beta-2 de larga acción. Entonces, las combinaciones más frecuentes en la etapa 3 son dosis bajas, droides y antileucotrienos. En la etapa 4 se puede combinar antileucotrieno, tiotropio. Y en la etapa 5 que tenemos esteroides a altas dosis, más combinaciones con tiotropio, con antileucotrieno, o cuando ya necesitan terapia tópica, son considerados etapa 5. Entonces, esto es muy importante porque nos van a decir muchas veces, tengo un paciente GINA 4, entonces ya sé que el paciente GINA 4 tiene este tipo de medicamentos. Tiene un paciente GINA 3. El grupo de pacientes que estamos manejando ahorita en el Pharma, en Benio Consura, son pacientes de etapa 4 y etapa 5 de GINA. Pacientes muy severos que estamos apuntando para que no estén con tantas crisis que les estén alterando su calidad de vida y les estén generando riesgos de un desenlace inadecuado. La versión española de esa guía GINA se llama la guía GEMA. Y aunque dice que es la guía española para el manejo del asma, debemos considerar que no solamente es española, sino que se hizo en apoyo o con el apoyo de la Asociación Latinoamericana del Tórax, de la cual Colombia hace parte. Entonces, casi que podríamos decir que nuestra guía real de manejo, nuestra guía local, es la guía GEMA 5.0. Los invito a todos para que la busquen, para que la lean, porque es una guía muy chévere, en donde no solo además hablan del asma, sino que tocan unos capitulitos de conjuntivitis, de rinitis alérgica, de pólipos nasales. Entonces hablan de todo el espectro del asma y sus comorbilidades frecuentes y dan una muestra de cómo se puede manejar y seguir este grupo de pacientes. Cuando uno mira qué propone GEMA, es muy semejante a la guía GINA, dosis a esteroides a dosis bajas con LABA, a dosis media, a dosis altas, hasta aquí es igualito, escalón 1, escalón 3, escalón 4, escalón 5. Y la guía GEMA parte el 5 a un 6 cuando se tiene que también agregar una terapia biológica. Entonces, pues, terapias biológicas para el asma son las definitorias del escalón 6 de GEMA.
O si todo esto ha fracasado, también hay una intervención que se llama termoplastia bronquial. Entonces son pacientes exageradamente severos que necesitan todo el manejo posible para poder estar en control. Entonces es muy interesante que conozcan las dos vías, los dos enfoques, el enfoque de Gina, el enfoque de Gemma, porque no sabemos con cuál de los dos se puedan estar encontrando ustedes en la práctica diaria. ¿Cómo es el objetivo de la terapia de un paciente con asma? Obviamente, y lo que toda la vida se ha hecho es control de síntomas. Si estoy alcanzado, pues algo que me quita la dificultad respiratoria. Si tengo tos, algo que me quita la tos. Pero eso no es suficiente. A la altura del manejo de la medicina del siglo XXI también debemos manejar muy bien el riesgo de crisis. Tengo que darle medicamentos a mi paciente que además de hacerlo sentir bien, disminuyen el riesgo de una crisis más adelante. Hay que mejorar la calidad de vida. Recuerden si alguno de ustedes fue asmático o si tuvo un primito asmático o un hermanito asmático, que uno veía que el paciente asmático lo metían como en una cápsula de vidrio para que no les moleste nada, para que no les llegue ni un vientecito, para que no les llegue ni un mugrecito. Y esos pacientes, por ejemplo, alérgicos al polvo, es que no hay dónde tenerlos porque en todo el planeta hay polvo. Entonces los metían en una burbuja de cristal para que no les pasara nada. En teoría eso era bueno, pero era terrible porque su calidad de vida era nula. No pueden interactuar con nada, con nadie, no pueden hacer deporte, no pueden salir, no pueden nada. Todo eso lo tenemos que manejar ya con este tipo de medicamentos nuevos para que nuestro paciente esté increíblemente bien. Pero también debemos ser racionales en el costo. Entonces, una cosa es tenerlo muy bien, pero costando una fortuna, sabiendo que yo puedo manejarlo igual de bien con algo más económico. Entonces, parte del éxito del enfoque es muy buen tratamiento, pero lo más barato posible, sin tacañar, obviamente. También, obviamente, de acuerdo a la respuesta de mi paciente, tengo que considerar reajustes de terapia y se recomienda por ambas guías que esos reajustes de terapia se hagan 3 meses. ¿Cómo así? Yo empiezo un medicamento, tengo que ver la reacción a ese medicamento los siguientes 3 meses y de acuerdo a eso definir si me quedo con ese, si le cambio la dosis o se lo cambio por otra. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta. 3 meses es el tiempo de ventana para definir cambios. Y cuando ya los pacientes son muy severos, lo ideal y lo que hemos visto y lo que estamos viviendo con nuestro centro de asma severa en Gelpharma es que el manejo interdisciplinario con una gran cantidad de especialidades hace que los resultados sean muy buenos y que obviamente el paciente finalmente salga ganando porque va a estar muy bien. Bueno, esto era todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos, mi teléfono, mi correo, cualquier cosa que les pueda servir. Con mucho gusto y quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, a partir de ese momento, entonces tenemos aproximadamente 15 minutos destinados a responder las preguntas del chat. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta. La periodista se puede asociar o directamente específica. Algunos artículos reportan que ese biomarcador mejora con algunos anticuerpos monoclonales. Perdóname, no escuché bien. A ver. La Sí, la periostina. Sí, la periostina, el problema es que no se puede medir tan fácil tampoco en laboratorio. Y se ha visto también que hay una alta variabilidad en los resultados. Pero para los pacientes que tienen asma TH2 alta, se ha descrito como uno de los marcadores que nos pueden ayudar a enfocar el paciente, pero no se usa tan frecuentemente. ¿Alguien más? Sí, tenemos otra pregunta. ¿El asma de aparición temprana tiene que ver con mutaciones genéticas como las del EPOC? Pues digamos que como tal secuencias genéticas que nos hablen de esa relación, no.
El asma temprana es más de tipo alérgico, entonces es más de predisposición del sujeto a algún tipo de alergias. En particular la del EPOC es el déficit de alfa-1 antitripsina y eso básicamente es en sujetos europeos o caucásicos. Entonces digamos que no es que en los pacientes asmáticos vayamos a buscar en los niños marcadores genéticos para mirar si tienen o no tienen asma. Listo. Acá tenemos también otra pregunta y es, ¿por qué el asma se cura en la infancia? Bueno, esa es una pregunta muy chévere porque resulta que antes se decía que el asma se curaba en la infancia, en la adolescencia, como en el caso de Juanita que les presentaba que con la menstruación se le había quitado el asma, entonces dijeron se curó del asma. Eso ya se sabe que no es cierto. El paciente asmático toda la vida será asmático. Bueno, lo que pasa es que hay momentos de mayor manifestación y otros de menor manifestación. Yo le explico a los pacientes que es como si el asma se durmiera en la adolescencia y en algunos casos puede quedar dormida de por vida, pero en otros, como en el caso de la paciente que les presenté, después de una gripe muy fuerte o de una exposición a un vapor químico muy fuerte, vuelve y se reactiva el asma y empieza otra vez a generar síntomas. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿El asma y el deporte son compatibles? Completamente, y es muy importante lo que les decía al principio. Antes decían al paciente asmático, usted no haga nada. Todo lo que haga lo va a empeorar. Lo que sabemos ahora es que un paciente asmático bien tratado puede llevar una vida absolutamente normal. Puede ser un deportista, puede ser un deportista de alto rendimiento. Tengo pacientes que van a las Olimpiadas que son asmáticos, pero van muy bien tratados y no tienen ningún problema con el rendimiento. Y en la medida en que un paciente entienda su enfermedad, la maneje muy bien, va a poder hacer ejercicio sin ninguna limitación. El problema es cuando el asmático está mal controlado, que está sintomático, que da 5 pasos y se ahoga. Si pongo a ese paciente a hacer ejercicio, lo voy a empeorar, ¿cierto? Pero un paciente bien tratado es capaz de hacer el ejercicio que quiere. Bueno, entonces seguimos con esta otra pregunta que dice, ¿por qué dicen que el asma no se quita? Yo tuve de pequeña, pero nunca entré en crisis. No he tenido recaída desde hace mucho. Bueno, eso está en relación con la pregunta anterior y es eso, o sea, necesitamos estar atentos que si realmente uno fue asmático chiquito, en algún momento se puede llegar a despertar. Entonces no es que uno esté con el salbutamol a la mano todo el tiempo para ver en qué momento de la humanidad se va a activar el asma, pero sí intentar saber que eso en algún momento puede suceder y pedir ayuda en el momento en que así sea. Bueno, otra pregunta. ¿Esos pacientes que tienen el asma dormida requieren de control aunque no hayan vuelto a presentar crisis asmáticas? Oficialmente no, o sea, mientras lleven una vida normal, mientras tengan eh, un desempeño de su actividad física normal, pues no es necesario estarlos controlando. Apenas aparezcan síntomas, sí tienen que pedir ayuda inmediatamente, porque lo que hacen normalmente es que dicen, ahora que ya tengo síntomas, salbutamol, ahí es donde lo embarran. Bueno, otra pregunta es, ¿el asma se puede generar a partir de una enfermedad coronaria? No, pero hay una cosa que se llama el asma cardíaca. Y es que hay pacientes que tienen falla cardíaca de cualquier origen, por ejemplo, por enfermedad coronaria, que hacen edema pulmonar. Y hay una fase del edema pulmonar que empieza por los bronquios. Entonces también se produce disminución en el tamaño de los bronquios y son pacientes que se presentan con tos, con dificultad respiratoria y con sibilancias. Pero cuando uno mira todo en contexto, lo que se da cuenta es que es un paciente que tiene una falla cardíaca y no que tiene asma. Entonces, por eso es muy importante los estudios que uno puede hacer para enfocar al paciente. Y acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿por qué algunos profesionales recomiendan hacer natación
A mí, hace muchos años, le dijeron a mi mamá que me metiera en natación o a deportes para reforzar, pero sigo con inconvenientes, con polvo, arena, y obviamente cuando tengo gripa, esto empeora. Bueno, ahí es lo que les decía, o sea, el ejercicio y el asma no son incompatibles, pero siempre y cuando los hagamos cuando estamos bien controlados. Si para hacer ejercicio yo tengo dificultad respiratoria, tengo tos, tengo sibilancias, no es prudente hacer ejercicio. Lo que hay que hacer es ir a buscar un neumólogo para que los ponga en tratamiento adecuado y una vez llegado al nivel de control de enfermedad, poder hacer el ejercicio que ustedes deseen. No hay un ejercicio mágico para el asma. Cualquier deporte está bien, pero siempre y cuando se haga cuando yo estoy bien controlado. Mm. Están muy juiciosos, están preguntando bien. Bueno, con esto cerramos nuestra ronda de preguntas. Entonces, queremos agradecerle al doctor Pulido por habernos acompañado en esta charla y por haber sacado un poco de su tiempo para nosotros el día de hoy. Bueno, no es con todo el gusto, cualquier cosa que les pueda servir a la orden. Y me encanta ver niños tan juiciosos y tan interesados en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes para cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que les va muy bien. Hasta luego. Chao. Entonces, ahora damos paso a nuestro siguiente expositor, quien es Rubén Darío Palacio. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Rubén, químico farmacéutico. Hace poco pues graduado, hace como 2 añitos nomás. Y desde eso estoy trabajando en Gelfarma acompañando la población de asma y EPOC junto con el doctor Pulido. Ha sido pues una experiencia enriquecedora. Espero tratar de compartirles lo máximo de lo que hemos aprendido en todo este proceso. Les voy entonces a presentar me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Sí, ya se está mirando. Listo. Entonces, como el doctor Pulido les había mencionado, parte fundamental de todo el proceso de un paciente con asma no solo viene de la consulta con el neumólogo. Es importante que el paciente utilice adecuadamente sus medicamentos porque de nada sirve acertar con el medicamento más idóneo para el control de su enfermedad si el paciente no lo sabe usar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero como aclarando qué es un inhalador. Muchos de ustedes conocen inhaladores básicos, otros conocen otros más complejos. El que todos conocemos es el que el doctor Pulido mencionaba ahora, el salbutamol, que es el de cartucho presurizado, que es similar a este que vemos acá. En general, son dispositivos que permiten que el medicamento sea atomizado, ya sea en partículas muy pequeñas, ya sea líquido o en polvo, y que pase a través de la respiración a las vías aéreas el principio activo, llevándolo pues a su lugar de acción, que serían como los bronquiolos y los pulmones, para hacer su efecto. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de inhaladores. Como les mencionaba anteriormente, están de cartucho presurizado, como el salbutamol, como este un poquito más especializado. Estos que son combinaciones de corticoide inhalado y broncodilatador de larga acción. Y hay otros que son de polvo seco. Hay unos que encontramos dispositivos multidosis, como este, o dispositivos monodosis, como este, o algunos similares que los vamos a ver más adelante. Entre el grupo amplio de medicamentos que hay para el tratamiento del asma o de cualquier de las enfermedades respiratorias, especialmente asma y EPOC, encontramos los broncodilatadores de corta acción,
Encontramos los beta-2 agonistas como el salbutamol o los antimuscarínicos de corta acción como el ipratropio. Corticoides inhalados como la budesonida, la fluticasona y también varias combinaciones de corticoide inhalado más broncodilatador beta-2 agonista de larga acción, como es el tema de la budesonida formoterol, que como les estaba hablando ahorita el doctor Pulido, en la guía GINA es de los más recomendados para iniciar tratamiento en las primeras escalas, ¿cierto? Las de dosis baja, como esta, dosis media o dosis alta. ¿Listo? También podemos encontrar dispositivos con salmeterol y fluticasona, que vienen también en una amplia gama de concentraciones para que el neumólogo, de acuerdo a la necesidad, pueda establecer cuál es la dosis más adecuada para que el paciente pueda lograr el control óptimo de la enfermedad. Encontramos adicionalmente otra combinación, fluticasona-bilanterol. Esta es de las más nuevas que tenemos aquí en Colombia disponibles para el tratamiento del asma, con una concentración de 200 microgramos de fluticasona por 25 microgramos de bilanterol. Y se utiliza solamente una vez al día. Como podían ver, las demás combinaciones, todas por su vida media, deben utilizarse cada 12 horas. Esta solamente requiere una inhalación diaria, lo que permite al paciente acoplarse mejor a su terapia y mantener una adherencia al tratamiento óptimo. Encontramos también los antimuscarínicos de larga acción como el tiotropio, que este también se utiliza cada 24 horas. Vamos a empezar pues como a mirar el uso adecuado de cada uno de los dispositivos que encontramos en el mercado. Este es uno de los que les mostraba ahorita asociando budesonida más formoterol, corticoide inhalado y beta-2 agonista de larga acción. Este que vemos aquí es el dispositivo en polvo seco. Este viene en dos presentaciones, en polvo seco y en cartucho presurizado o suspensión, ¿cierto? Ya ahorita vamos a mirar más a fondo cómo es el uso y principalmente la técnica de inhalación, porque adicional a utilizar adecuadamente el dispositivo, pues debemos de realizar de manera correcta cada uno de los pasos de la inhalación para asegurar que el medicamento, el activo, llegue hasta donde tiene que hacer su efecto, que es bronquiolos y parte pues fundamental de los pulmones. Entonces, el dispositivo Turbohaler es el que vemos aquí en polvo seco, que cómo lo vamos a utilizar, desenroscamos la tapa, ¿cierto? Sujetándolo de la parte rojita y una vez ahí, entonces sostenemos el inhalador por la parte central y giramos en sentido contrario de las manecillas del reloj, damos media vuelta y lo devolvemos. En ese momento se escucha un clic que significa que el dispositivo está activo y listo para tomar la dosis. ¿Y qué paso es el siguiente? Antes de llevar el dispositivo a la boca, es recomendable hacer una inhalación profunda y soltar todo el aire que más se pueda con la idea de desocupar al máximo los pulmones, cosa que cuando yo lleve el dispositivo a la boca y realice la inhalación fuerte y profunda, pueda hacerlo de esa manera, fuerte y muy profunda, empujando el medicamento hasta los pulmones. Posterior a eso debemos hacer una apnea más o menos de 10 segunditos. Retiramos el dispositivo de la boca y retomamos la respiración normalmente. Una vez terminado esto, volvemos a colocar la tapa en su lugar y ya nos queda listo el medicamento. ¿Cómo vamos a hacerlo con los dispositivos de cartucho presurizado? Que esto incluye este dispositivo y los que todo el mundo conoce como el salbutamol o el ipratropio o la beclometasona. Vamos a ver un pequeño videito que nos va a ilustrar esta parte mejor. Vamos a ver si nos funciona. Muy bien, no nos funcionó. Ahorita lo vemos entonces al final. Yo les voy haciendo las indicaciones. Lo más importante es agitar el dispositivo
Cuando lo vamos a utilizar por primera vez, vamos a agitarlo por 30 segunditos para asegurar que toda la suspensión quede homogénea y cuando vamos a hacer la inhalación nos arroje el medicamento y la dosis de manera adecuada. Entonces, vamos a sujetar el inhalador, le quitamos la tapita, ¿cierto? Esta tapita grisecita y vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con el inhalador anterior. Inhalamos fuerte y profundo, botamos todo el aire y una vez allí llevamos el dispositivo a la boca, hacemos el puff, hundimos la parte superior, que es la que acciona el dispositivo, y hacemos la inhalación. En este caso, como el dispositivo trae su propio propelente, no hay que hacerlo de manera tan fuerte como en el tema del polvo seco, porque el dispositivo mismo nos va a arrojar el medicamento hasta los pulmones. Lo que sí debemos tener en cuenta es realizarlo de manera profunda y a mantener la respiración los 10 segundos para apoyar la llegada del medicamento hasta los pulmones. Este es otro de los dispositivos de cartucho presurizado, un poco más complejo de manejar. Al principio, cuando le entregan el medicamento al paciente, se lo entregan la cajita donde viene el dispositivo y el cartucho por aparte. Hay veces que los pacientes se enredan un poco a la hora de alistar el dispositivo y esto pues trae problemas porque muchas veces ni siquiera lo inician por este tema. Entonces hay que tratar de ser muy claros a la hora de educar al paciente en todo el alistamiento del medicamento para que sea efectiva el tratamiento. ¿Cómo vamos a realizarlo? Se retira el capuchón transparente y se inserta el cartucho presurizado, se inserta, se presiona suavemente contra una superficie firme, él ingresa todo, no hay que hacer mucha fuerza y volvemos a poner el cartucho, el capuchón transparente. Eso solamente se debe hacer cuando el paciente recibe el medicamento por primera vez. De resto ya eso queda listo para continuar su inhalación. ¿Cómo vamos a hacer la activación del dispositivo? Entonces sujetamos el dispositivo con una mano por la parte superior, la tapa y el cuerpo y parte del cuerpo, y sujetamos con la otra mano la parte de la carcasa transparente. El dispositivo trae unas flechas que nos va a indicar hacia qué lado debemos girar el dispositivo. Le damos media vuelta a esta parte transparente y ya nos queda activo el dispositivo. La forma de hacer la inhalación es exactamente igual. Recordemos que es importante realizar una inhalación previa con el fin de ayudar, apoyarnos, exhalar, botar todo el aire, desocupar los pulmones y asegurar que cuando vayamos a hacer la inhalación podamos hacerlo de manera profunda y el medicamento llegue hasta donde debe llegar. Este es otro de los dispositivos de polvo seco. Este es un dispositivo multidosis, ¿cierto? Es el más sencillo que hay actualmente en el mercado. Este es el último que les comentaba ahora, que era combinación de corticoide inhalado y broncodilatador de larga acción, fluticasona bilanterol, que se usa una sola vez al día. ¿Cómo es el uso? Es muy sencillo. Solamente desplazamos esta tapita azul hasta el fondo, como lo muestra la imagen. En ese momento escuchamos un clic y el contador de dosis va a cambiar. Y eso es lo único que hay que hacer para activar el dispositivo. Una vez hecho eso, realizamos los pasos que previamente les comenté para realizar una inhalación de manera adecuada. Terminando los pasos, entonces cerramos nuevamente el dispositivo. ¿Cuál es la recomendación con este tipo de dispositivos? Cada vez que yo lo abra, me va a contar una dosis acá. Entonces, si yo no tengo la precaución de comentarle eso al paciente, de pronto alguien se lo coge en la familia y empieza a abrirlo y el paciente cuando menos pensó se quedó sin medicamento y el medicamento solamente le duró un mes. Entonces eso corre riesgo a que el paciente entre en crisis y se hospitalice. Hay que ser muy claros con eso con el paciente. Otro de los dispositivos multidosis de polvo seco es el dispositivo AccuHailer. Es un poco similar al que estábamos viendo anteriormente, adicional a que la tapita que tiene se desliza
aparece la boquilla y adicionalmente aparece una palanquita. Esa palanquita la desplazamos hasta el fondo y ahí ya tenemos el dispositivo activado para hacer todo el proceso de inhalación, ¿cierto? Repetimos los pasos como anteriormente lo habíamos mencionado y el paciente va a tener un proceso pues, de recuperación exitoso si sigue los pasos descritos anteriormente. Este es uno de los dispositivos de polvo seco monodosis, ¿cierto? ¿Cómo es la presentación del dispositivo? Viene la caja con el dispositivo de inhalación y un blister con sus respectivas cápsulas, ¿cierto? Vienen varias presentaciones, el dispositivo se llama Breezhaler. Entonces, ¿cuál es la forma de utilizar el dispositivo? Destapamos, quitamos el capuchón. Importantísimo, indicar al paciente, no debemos dispensar la cápsula por el orificio, sino que debemos abrirlo y introducir la cápsula en el compartimento para tal fin, para la cápsula. Porque nos ha tocado pacientes que cuando van a iniciar el tratamiento, uno les da la inducción o lo que sea y no están bien concentrados y cuando menos piensa terminan echando la cápsula ahí y no van a hacer absolutamente nada, algunos hasta se la tragan y eso pues nos puede traer problemas gástricos y el paciente no va a ver ninguna mejoría, ¿cierto? Entonces hay que hacer una muy buena inducción de este dispositivo, aclararle al paciente que debe abrirlo, introducir la cápsula, cerrarlo. De una vez hecho esto, presionamos estos botoncitos que trae a los lados. Esos botoncitos al momento de presionarlos perforan la cápsula y permiten que cuando el paciente haga la inhalación absorba el medicamento por los huecos que quedaron en la cápsula. Importante también que debemos presionar los huequitos 3 veces solamente para presionar la cápsula, para perforarla. Una vez hecho esto, los soltamos, porque si los dejamos ahí, no va a haber espacio por donde salga el medicamento o va a ser mucho más complejo que el paciente tome la dosis completa de su tratamiento. La forma de hacer la inhalación, los pasos, es exactamente igual a como les he comentado. Inhalación profunda, botamos todo el aire, llevamos el dispositivo a la boca. Cuando el paciente va a hacer la inhalación, va a escuchar un zumbidito que le va a decir que la capsulita está girando y liberando el medicamento. Adicionalmente va a sentir un saborcito algo dulce que le va a ratificar al paciente que efectivamente está inhalando el medicamento. Y ya posteriormente, terminado el proceso, abrimos el dispositivo, retiramos la cápsula y volvemos a tapar. De pronto, una pequeña ventaja que tiene el dispositivo es que algunos pacientes, a veces cuando empiezan a utilizar este inhalador, les da dificultad hacer una inhalación profunda, ¿cierto? Entonces, uno les da el consejo de que terminen los pasos y una vez hecho esto, abran el dispositivo y observan, como pueden ver acá, la cápsula tiene una parte transparente y el polvo es blanco. Entonces, ellos pueden observar si dentro de la cápsula quedó algo de medicamento. Si quedó algo de medicamento, pueden volver a tapar y repetir todos los pasos para asegurarnos de que vamos a recibir la dosis completa del medicamento. Este es otro de los dispositivos monodosis, muy similar al que estábamos viendo anteriormente. Lo único que debemos de hacer es abrir el dispositivo, introducimos la cápsula y como ven, al momento de cerrar el dispositivo, él va sacando unos chuzitos que van a perforar la cápsula. Cuando se cierra por completo, esos chuzitos vuelven y entran y permiten la salida del medicamento cuando el paciente va a realizar la inhalación. Este es un dispositivo de polvo seco llamado GenWire. En el momento no es muy utilizado, no da como mucha ventaja y no ha demostrado como mucha efectividad en los pacientes que teníamos con el dispositivo. Actualmente no tenemos ningún paciente con este dispositivo, aunque lo considero un poco útil porque, como ven acá, el dispositivo, cuando ya se utilizó correctamente, tiene su ventana rojita, ¿cierto?
Cuando el paciente lo activa, la ventana cambia a verde, ¿sí? Y el paciente hace sus pasos, inhala, bota el aire, lleva el dispositivo a la boca, hace su inhalación y cuando ha inhalado la dosis completa del medicamento, el dispositivo automáticamente cambia a su ventanita roja. Si el paciente no ha hecho la inhalación completa del medicamento, la ventanita no va a cambiar a rojo. Entonces eso nos asegura que el paciente va a tener sí o sí la dosis completa del medicamento siempre que lo use. Pero pues lastimosamente no ha sido como tan efectivo y a veces ha sido dispendioso para algunos pacientes, entonces no se utiliza muy a menudo. Bueno, vamos a mirar por acá, les voy a mostrar los videitos de los dispositivos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, el video sí se ve bien. Sí, sí se ve bien. Listo, entonces como les comentaba, con el uso de este Symbicort, ese, no sé si alcanzaron a ver el dispositivo que se le acopla al inhalador. Pues Bueno, la inhalocámara. sí, esa inhalocámara es importante, es muy recomendable. La función principal de ella es brindarnos un espacio entre la boquilla del dispositivo y nuestra boca. ¿Con qué fin? Porque en el caso de estos dispositivos, lo que es este Symbicort Rapidaler, el salbutamol, la beclometasona, el ipratropio, el puff sale con demasiada fuerza y eso hace que gran cantidad del medicamento se quede atrapado en la garganta y se pierda pues como la efectividad del tratamiento. Entonces esa es la principal función y muy muy importante con este tipo de dispositivos.
Listo, muchachos, y eso era básicamente pues como todo lo relacionado con el uso de los dispositivos para inhalación. No sé si tienen alguna duda de alguno de los dispositivos concretos, alguna dudita de los medicamentos como tal. Bueno, entonces en ese momento procedemos pues, a responder las preguntas que tiene el público. Entonces, la primera es, ¿qué estrategias se pueden implementar para que exista una adecuada educación al paciente para el uso correcto de estos inhaladores? Bueno, estrategias como tal, la principal, un programa donde puedan estar los pacientes y donde se les pueda hacer un seguimiento de, como lo decía el doctor Pulido, cada cierto tiempo para evaluar tanto el uso como la respuesta al medicamento. La principal estrategia es que desde el servicio farmacéutico se empiece a educar a los pacientes en el uso de los dispositivos, porque hay veces que a los pacientes se les entrega sin mirar si sí es, si no es, sin darse el tiempo de preguntar si sabe cómo utilizarlo o no, y eso es parte fundamental porque nos ha tocado pacientes que cuando llegan a la consulta, ellos dicen, no, a mí me entregaron eso hace tiempos, pero yo no lo he utilizado porque ni siquiera sé cómo se usa. Entonces, yo creo que las estrategias más importantes es que desde el servicio farmacéutico se empiece a educar al paciente en el uso adecuado del medicamento. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué es más recomendado usar la inhalocámara con válvulas? ¿Qué pasa con esas válvulas? Esas válvulas permiten que no haya que hacer la apnea al momento de hacer pues todo el proceso de la inhalación. ¿Qué pasa? Las que no tienen válvulas, que son espaciadores, solamente hacen eso, espacian, dan un espacio entre la boquilla del inhalador y nuestra boca. Entonces hay que hacer los pasos tal cual, o sea, hay que inhalar el medicamento, mantener la respiración, los 10 segunditos mínimo y retomar normalmente. ¿Qué pasa con la que tiene las válvulas? Las válvulas, ¿qué hacen? Solamente permiten la entrada del medicamento cuando el paciente está inhalando. Cuando el paciente está exhalando, no permiten que entre nada a la inhalocámara. Entonces el paciente puede, eso principalmente es recomendado cuando los pacientes ya son muy adultos y hay veces les da bastante dificultad hacer la inhalación de manera correcta. Solamente se les acopla la inhalocámara al dispositivo y se le pone al paciente la inhalocámara en la boca, se le dice solamente respire por la boca y se hace la inhalación y el paciente sigue respirando por la boca solamente. Y cada vez que él inhala, absorbe medicamento. Cada vez que él exhala, no pasa nada. Entonces, eso es como la recomendación principal de las valvulitas que traen algunas inhalocámaras. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta y es, en el caso del inhalador Ellipta, si lo abro por equivocación, esa dosis se pierde. Sí, esa dosis se pierde dentro del mismo dispositivo. O sea, cada vez que yo abro, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Por dentro tienen como un blister largo y cada vez que yo abro el dispositivo va a romper una capsulita del blister y me la va a dejar disponible. Si yo no la utilizo, ¿qué va a hacer cuando yo la vuelva a abrir? Entonces él va a correr el blister, se va a perder esa dosis y
va a utilizar una nueva dosis. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ellipta, él trae sus 30 dosis para el mes completo. Si el paciente lo acciona por equivocación en un momento que no requería, si lo vuelve a cerrar, al momento de abrirlo, pues él no va a disponer de esa misma dosis, sino de una dosis adicional. Entonces nos estaría corriendo el riesgo de que el paciente, antes de que se termine el mes, se quede sin medicamento. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿la virtualidad limita el contacto con el paciente? Debido a Bastante. esto, ¿cómo se comprueba el uso adecuado de los dispositivos por parte de este? ¿Qué estrategias han sido más aceptadas por los pacientes para recibir esta información? Pues a nosotros en el programa hemos implementado varias estrategias con el programa que nosotros tenemos para hacer la consulta, para hacer videollamada. Nos ha tocado por medio de WhatsApp hacer videollamada con los pacientes. Hemos recurrido al material educativo que les mostramos ahorita para compartirlo con los pacientes y enviarle pues cartillas donde ellos no solo puedan observar el video, sino que tengan una referencia que puedan ir mirando en caso de que se les olvide por algún momento cómo se utiliza. O sea, ha sido bastante complejo, nosotros lo hemos vivido en este momento de pandemia, pero pues hay que ingeniárselas y hasta ahora pues hemos tenido buenos resultados. Han sido pocos los pacientes que se nos ha dificultado porque no falta el paciente adulto mayor que vive solo, que no tiene ningún contacto con la tecnología. Entonces, lo único que uno puede hacer es recurrir a simplificar, tratar de simplificar al máximo las recomendaciones por medio de una llamada telefónica normal para que el paciente con el dispositivo en la mano vaya haciendo paso a paso todo el proceso de inhalación. Pero ha sido pues bastante complejo. De las que han sido más aceptadas por los pacientes, es como el compartir el material educativo en video y pues como en cartillas para que ellos lo tengan ahí y cada vez que tengan una duda o algo lo puedan consultar. Listo. Otra pregunta es la siguiente. ¿En qué se diferencia un inhalador de un nebulizador? ¿Qué pasa con el nebulizador? El nebulizador lo que hace es, tú le aplicas el líquido en el compartimento y lo que hace es que él convierte ese líquido en un aerosol, ¿cierto? Esa es la función principal del nebulizador. El inhalador puede ser una suspensión o puede ser un polvo seco que el paciente cuando es polvo seco es el mismo paciente el que empuja el medicamento hasta los pulmones por medio de la inhalación. Cuando es en suspensión, el inhalador trae su propio propelente que va a atomizar esas partículas. Es pequeña la diferencia. Básicamente es que el nebulizador tú le aplicas o tú le echas el líquido al compartimento y él se encarga de convertir eso en un aerosol. Pero si no estoy mal, creo que las partículas también, el tamaño de partícula también creo que es diferente en cuanto al inhalador y al nebulizador. Pero pues es pequeña la diferencia. Básicamente es como en la forma del activo que el nebulizador es un líquido y se atomiza y el inhalador es una suspensión o un polvo seco que pasa por un propelente y llega hasta los pulmones. ¿Para qué casos se emplean los inhaladores nasales? Bueno, los inhaladores nasales básicamente tienen un efecto más a nivel local. Los inhaladores bucales viajan hasta los pulmones, tienen asimismo un efecto local, pero es a nivel de la parte respiratoria pues inferior, ¿cierto? De las vías aéreas inferiores. Los inhaladores nasales son para más tipo rinitis, más reacciones o afecciones de tipo propiamente nasal en lo que tiene que ver con la parte respiratoria. Entonces podemos encontrar, eso es otra parte pues que no la incluía ahí,
por no meter mucha cosa, el tema de las duplicidades. Como ven, hay mucha variedad de dispositivos que traen una combinación de un corticoide inhalado y un beta 2 agonista de larga acción. Son diferentes, pero tienen el mismo efecto, ¿cierto? Entonces, a nivel de inhalador nasal, no se encontraría como esa duplicidad si se formula un corticoide inhalado nasal y un corticoide inhalado bucal, porque como les digo, tienen efectos muy locales y en partes diferentes. Entonces, volviendo y retomando la pregunta, la función principal del inhalador nasal es mitigar pues como esos síntomas nasales, la secreción nasal, la tapazón nasal, esa parte. Bueno, otra pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué estrategias son efectivas para que el paciente sea adherente? Son difíciles, pero hay pacientes, lo primero que nosotros hemos hecho es concientizar al paciente de qué está pasando con su cuerpo, para qué le estamos formulando los medicamentos, cuál es su efecto, qué pasa si no los usa. Y en ese orden de ideas, la mayoría de pacientes se concientizan y saben que si no usan el medicamento, así estén bien, en cualquier momento pueden caer en una crisis. Porque eso, como lo decía el doctor Pulido, el asma es una enfermedad más bien engañosa y hay muchos pacientes que inician tratamiento, al mes o a los 2 meses están súper bien controlados, no se vuelven a alcanzar, empiezan a realizar actividad física, no les pasa nada, no vuelven a utilizar inhalador de rescate y dejan de utilizar la terapia que porque ya están bien. Y en cualquier momento, cualquier exposición al frío, cualquier exposición a un alergeno, los puede llevar a una crisis que puede terminar en hospitalización. Entonces, para nosotros lo que más ha funcionado es concientizar al paciente de la importancia del tratamiento y educarlo muy bien de la enfermedad que tiene, que puede ser muy traicionera y debe ser muy importante mantener la adherencia al tratamiento. Adicional a eso, pues hemos hecho campañas para el tema de domicilios en este momento de pandemia, en todo el tema de cuarentena del año pasado estuvimos súper activos con la parte de domicilios de los pacientes para asegurar que sin importar que estuvieran encerrados en la casa pudieran tener su tratamiento pues como al día, que muchas veces no es solo no es solo culpa del paciente que diga, no, yo no lo estoy usando, sino que en algunos casos, son pocos la verdad, pero en algunos casos es porque han tenido muchas dificultades con el tema de la adherencia. Otra parte súper importante con el tema de la adherencia y en este caso con el sistema de salud actual es que el paciente muchas veces no tiene el acceso a las fórmulas. Entonces, si no están en un programa de enfermedad respiratoria, un programa como tal específico, donde los atiendan, donde les brinden todo el acompañamiento, el paciente que está en su IPS básica tiene su consulta con especialista por ahí cada 6 meses, si acaso. Y lo que pasa es que muchas veces el médico le hace la prescripción y la EPS solamente autoriza por 3 meses. Entonces los otros 3 meses el paciente se quedó sin tratamiento. Porque muchas veces el médico general no accede a renovarle las fórmulas porque ellos no se meten con eso. Entonces ese es otro tema bastante importante que hemos trabajado bastante. El paciente tiene acceso 24 horas al día al programa de nosotros y en el momento que él tenga la necesidad o tenga un problema con la reclamación, se comunica con nosotros y nosotros le ayudamos a gestionar pues como todo ese tema de la entrega del medicamento. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener con el uso de inhaladores nasales? Pero cuidados en cuanto al dispositivo, cuidados, bueno, en cuanto al dispositivo como tal, es en general siempre limpiar la boquilla del dispositivo con un paño seco. Y en cuanto al paciente, recomendaciones que antes de realizar la inhalación siempre debe tener limpia la nariz, ¿cierto? Y otra recomendación muy especial es que la boquilla del inhalador nasal debe ir apuntada contra la pared externa de la fosa nasal. Nunca
derecho ni contra el tabique, porque ahí es donde se presentan irritaciones, en algunos casos hasta sangrado. Entonces es como de las recomendaciones más importantes que hay que hacerle al paciente a la hora de utilizar el inhalador nasal. Tenemos otra pregunta. Cuando el paciente no presenta una mejoría notable, ¿qué criterios debe tener en cuenta el clínico farmacéutico para determinar si esto es debido a la inefectividad del principio activo o por el uso inadecuado del dispositivo? Qué pena, es que estaba pasando por aquí un camión y no me dejó escuchar la pregunta. ¿Qué criterios debe tener en cuenta el QF para determinar si la mejoría no se da por una inefectividad del activo o por uso inadecuado? Entonces, aparte del test ACT que les mencionaba el doctor Pulido ahorita en la charla, también hay un test que se llama TAI, pueden consultar en internet. El test TAI es especializado para medir adherencia al tratamiento inhalado. Entonces, por medio de ese test nos damos cuenta, y pues por algunas preguntas que uno hace en la consulta, nos damos cuenta si el paciente verdaderamente está utilizando el medicamento o no, porque eso son cosas que, como lo decía el doctor Pulido ahora, mientras que ellos están enfocados 100% en la parte clínica, de pronto no tienen el tiempo o a veces los pacientes no son tan sinceros con el neumólogo, mientras que uno trata de ser más empático con ellos y a uno sí le dice, no, ¿sabe qué, doctor? Es que yo no estoy utilizando el medicamento. No, ¿sabe qué? Es que a mí se me olvida. No, es que yo no sé utilizarlo bien. Entonces ahí es donde uno se da cuenta si efectivamente el paciente está utilizando bien y el problema es de inefectividad, o si el problema es que el paciente no utiliza el medicamento y por causa de eso es que no mejora. Muchas veces uno le toca ponerse firme con el paciente porque hay veces que ellos dicen, sí, yo lo utilizo juicioso todos los días, sigo la pauta, nunca me falta, y uno va a ver el historial de reclamaciones del paciente y hace 6 meses no reclama. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar de que el paciente verdaderamente está utilizando bien el medicamento. En el programa tenemos un proceso que se lleva a cabo con los pacientes que están, como les decía el médico, el doctor Pulido, ahora en paso 5 de GINA, que no mejoran, y debido a eso, debido a múltiples cambios de su estrategia inhalatoria, no mejoran y se plantea un inicio de tratamiento biológico. Eso es para nosotros como QFs, eso es súper importante, estar atentos a la adherencia del paciente y al buen uso del medicamento, porque muchas veces nos ha tocado negarle a los pacientes el avance a terapia biológica porque simplemente no mejoran porque no usan el medicamento. Entonces, por medio de ese test TAI, nos damos cuenta si la falla es asociada a la inefectividad del tratamiento o al uso inadecuado del medicamento. Entonces, ya para finalizar, tenemos esta última pregunta. ¿Por qué es importante enjuagarse la boca después de la inhalación? Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque por más eficiente que sea el proceso de inhalación, especialmente en los inhaladores de polvo seco, siempre tienden a quedar partículas atrapadas en la garganta. Entonces, cuando son corticoides inhalados, estos corticoides lo que hacen es que se empiezan a acumular en la mucosa oral y empiezan a debilitarla, generando llaguitas, irritaciones y en algunos casos hasta infecciones. Entonces, eso lo podemos solucionar simplemente realizando un enjuague bucal después de cada inhalación, y ya con eso quedamos, por decirlo de alguna manera, protegidos de esa acumulación del corticoide inhalado, y esto nos puede ayudar a minimizar pues como ese riesgo. Bueno, con eso damos por finalizada nuestra ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro expositor, el químico farmacéutico Rubén Palacio, por compartir esta valiosa información y por habernos brindado un poco de su tiempo. Pues es con todo el gusto, espero haberles brindado algunas pautas importantes para cuando se enfrenten a este tema de pacientes respiratorios, tengan
bastante conciencia de lo importante que es la realización de la inhalación adecuada para ver el mejoramiento del paciente. Muchas gracias por su atención y desde Gelpharma pues estamos atentos a cualquier requerimiento adicional. Bueno, también queremos agradecer a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en esta conferencia y esperamos poder seguir contando con su presencia en las siguientes charlas. Entonces, los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales donde se estará posteando más información sobre las próximas actividades de voluntariado. Entonces, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.